Esta hora de la mañana a Verónica Abad, quien está allá en los estudios de Radio Noticias Cuenca. Buenos días, Verónica. Buenos días, Segundito, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo ha amanecido Cuenca? Un poquito frío, pero con sol, pero siempre trayendo cosas positivas. Así es. Después de estas elecciones seccionales, ¿qué lectura le dio a Verónica Abad? Mucho aprendizaje. De hecho, es para entender el sistema cómo está y pues nosotros podemos dar de primera fila que el sistema, aún con la nueva corrección de la nueva forma que hoy tenemos dentro de del código de la democracia, realmente deja mucho que desear, mucho que decir, que en la práctica la realidad es un estorbo, permite en realidad más que detener y querer controlar, permite más bien lo contrario, permite poder salir de las formas éticas, morales que tendría que tener, ¿no es cierto?, todo un proceso claro y transparente. Muy bien, como mujer y como estaba justamente en la lid electoral para llegar a la alcaldía de Cuenca, ¿cómo le sintió? Porque existía también comentarios de que, y aquí una de las candidatas, por ejemplo, a la viceprefectura de la provincia de La Suay, decía que había violencia política, había, por ejemplo, gente que violentaba a las mujeres. ¿Cómo le sintió usted? Competir para llegar a la alcaldía con tantos varones. Bueno, lo que se sintió más que siguen candidatos, porque yo siempre he dicho, los candidatos no es que son enemigos, es una contienda política y ellos son adversarios políticos nuestros, ¿no? Porque lo que supone que estamos es mirando qué ideas son las mejores para Cuenca. En eso se resume un tipo electoral. Pero lo que nosotros en cambio sí hemos podido ver, que aparte de que se hacen las campañas sucias, ¿cierto?, que retrasan de cierta forma, también hoy en día se ha sumado a eso muchos tipos de comunicadores, porque no puedo generalizar jamás. Sin embargo, este tipo de generadores de la comunicación, que yo con toda la experiencia que acabo de pasar, les digo, parece que fueran carniceros, porque no parecen comunicadores. ¿Comunicadores? Por el hecho, sí, el hecho de que, pues, si usted no les paga, tergiversan o no le sacan o le quieren simplemente invisibilizar. Yo tuve mucho de eso, ¿no? De hecho, ahora estoy siguiendo unos procesos legales por el tema, porque si nosotros no hacemos respetar la libertad, si nosotros no hacemos respetar, ahí sí, la igualdad, porque estamos en una competencia y la ley tiene que ser igual para todos. No podemos, nosotros jugamos en cancha completamente inclinada. Así es, de hecho hay una ley orgánica de comunicación, ¿no?, que establece los mecanismos y los parámetros de juego, más aún en tiempo de elecciones seccionales. Entonces, bueno, pero es diferente estar al frente de micrófonos que podrían ser comunicadores, pero hablar con periodistas es totalmente diferente. Un comunicador puede ser un dueño X de medios de comunicación, que sí lo hemos visto aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Hay comunicadores, dueños de medios o accionistas de medios de comunicación, y eso no le hace bien a la profesión de periodistas. Entonces, como quien se dice, zapatero a tu zapato, pero ven que estando detrás de un micrófono y fungir que son periodistas cuando son comunicadores pueden obtener algo, entonces les conviene estar detrás de un micrófono. Exactamente. ¿Le siente así, Verónica Abad? Correcto. Y este es el mal de un país, porque no es solamente Cuenca, ¿no? Y es aquí entonces también donde la corrupción comienza. ¿Por qué la corrupción? Porque si usted está queriendo transmitir una solución en tiempo electoral, propuesta para salidas de nuestra ciudad, a mejorar los días de los ciudadanos, en realidad no importa eso, lo que importa es el pautaje, lo que importa es si me cae bien, si me cae mal, si es también a quién juegan. Entonces eso no se puede llamar pues un periodista, no se puede llamar jamás una persona que está encargada de informar y de llevar la verdad sobre todo a los ciudadanos, porque al final son los ciudadanos quienes eligen, ¿no? Y bueno, y eso no hemos tenido. Entonces, una contienda electoral que deja mucho que desear. En Ecuador en realidad ha sido Y los comunicadores también, o los periodistas también, porque hay que distinguir, sí, ¿no? Correcto. Mire la ley de comunicación, lo que dice en el artículo 42.
El ejercicio de la comunicación, las personas ejercerán libremente los derechos de la comunicación. Son los comunicólogos a los que yo les llamo, los que no tienen el título profesional, reconocidos en la Constitución instrumentos internacionales. Pero dice, las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán de ser desempeñadas por profesionales en periodismo, dice, o comunicación, dice, profesionales en periodismo. ¿Y cómo se obtiene esa profesionalización? A través de estudios de tercer nivel que se los puede conseguir en la misma universidad. Y a la ley hay que hacerla respetar, Verónica. Segundito, ustedes son la bandera de esa balanza y ese equilibrio entre lo que tiene que ser la verdad y la información. O sea, no podemos permitir que a esta altura tan politizada, porque eso sí, tenemos hasta el aire politizado, no, esta no es la excepción. Entonces se tergiversa absolutamente todo, se malinterpreta todo, no quieren en todo caso, yo digo, muchos de ellos ver para lo que fueron creados, ¿sí? Y en realidad la pregunta es ¿para qué están aquí? ¿Estás respondiendo intereses entonces algunos medios de comunicación Sin aquí duda. En la provincia de La Suay, en la ciudad Sin de Cuenca? duda. ¿Usted cree que en esta campaña electoral los medios de comunicación, los comunicólogos, formaron parte de campañas disimuladamente, aunque disimuladamente? Correcto, yo lo puedo decir claramente, ¿Cuáles la posta. fueron? ¿Cuál? Sí, la posta de Cuenca. ¿Ya? Sí, la posta de Cuenca asoma justamente en los días electorales, sí, en donde se ve que sale un montón de denuncias contra el uno, contra el otro candidato, o sea, y eso es informar para ellos, sí, cuando en realidad es sencillo, un candidato se tiene que medir por sus hechos, por sus acciones, por un perfil que ha hecho, que no ha hecho, y en realidad, y así se mide si es que se sabe si es que va o no a un puesto o un cargo que necesita, o que él está apuntando, como en este caso la alcaldía o prefecturas o los concejales. Pero ¿cómo pueden venir unas personas que a través del chiste y la mofa, sí, pueden interesar como noticia? Y en especial a un nicho de jóvenes en donde más tenemos que educarlos, en donde más tenemos que formarlos, en donde más tenemos que volverlos a orientar, ¿sí? Pues siguen jugando de esa forma con la información. Y son unos payasos de la información. Muy bien. Verónica Abad no tuvo espacio en diferentes medios de comunicación por el tema de pauta. Usted me decía, ¿cuáles son estos más medios de comunicación? Medios de comunicación que en realidad apena decir, porque es que a uno como que le reclaman, ¿no? Como yo tuve varios confrontamientos con algunos periodistas y medios de comunicación por el hecho de que el pautaje, que nosotros no lo tomamos como parte del movimiento, automáticamente nos cerraron los espacios. ¿Por qué? ¿Porque no querían pautar? Porque nosotros dijimos no al fondo que da el CNE. Bueno, y se quedaron sin recursos. Sin recursos, muy bien, entonces, ¿no? Batallaban únicamente solos. Exacto. ¿Y medios existían aquí en la ciudad de Cuenca que condicionaban? ¿Vamos con entrevistas y danos pauta? Con el pautaje, por supuesto. Entonces, eso es prácticamente jugar una cancha inclinada, segundito, totalmente... yo no lo veo violencia de género, no, eso no apunto yo. Lo que yo apunto es definitivamente a que la política en el Ecuador siempre está tergiversada al dinero, está tergiversada al interés político y estamos, más bien dicho, cada vez más inclinándonos hacia la corrupción. Por eso es corrupción. Muy bien. No la hemos visto con campañas rimbombantes. Lo que sí lo hemos visto con campañas rimbombantes fue al mismo alcalde electo hoy por hoy. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, yo creería que ahí el CNE en realidad tiene que cumplir su trabajo. Zamora me dijo aquí que iba a gastar $40,000. Lo tengo grabadito al doctor Zamora aquí, que vino de este medio de comunicación, nos sentamos afuerita. Le dije, ¿cuánto es lo que tiene previsto gastar? A lo mucho $40,000. ¿Usted cree que la campaña de Zamora costó $40,000? En realidad, mucho más como creería yo, varios, ¿no? Porque los resultados lo dicen.
Y nosotros también en territorio segundito, pues hemos estado, ¿no? Hemos estado en los mismos lugares, en los mismos espacios, compartiéndolos. Y en realidad esto es como, yo siempre digo, tan tergiversado estamos que normalmente se tiene que ver un programa, un proyecto y una persona, ¿cierto? Aquí hacemos completamente distinto. Nosotros aquí miramos la persona, si tiene la plata y a ver qué partido puede financiar y de ahí sí pensemos qué es lo que vamos a hacer Cuenca. Entonces, llevado como esa es nuestra costumbre aquí de hacer política, entonces obviamente el que tiene mayor recursos económicos, uno dice, es el que mayor probabilidad tiene de ganar. Se da en pocas excepciones, lo pasó con el señor Palacios en un momento dado, ¿no? Pero muy pocas. Sin embargo, es un gasto electoral increíblemente alto, que a uno le lleva a tomar conciencia, segundito, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar campañas políticas? ¿Por qué los ciudadanos ecuatorianos tenemos que mirar que con nuestros recursos que no tenemos y que son tan escasos, están enfocados simplemente para colocar el nombre de una persona y prácticamente adornarle el ego a la persona? Para mí eso es injusto. Para mí eso no tiene sentido. Esa es una de las reformas que políticamente tendría que cambiarse en ese país. Y de manera urgente. Esto me lleva a preguntarle a usted, Verónica, que fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. ¿Qué ganó entonces? ¿Ganaron más un plan de trabajo o ganó la publicidad que se dio y la propaganda que se dio en la ciudad de Cuenca a puertas de una campaña electoral? ¿Qué es lo que ganó? En el caso nuestro ganamos mucho, porque nuestros casi 16,000 votos, sí, sin contar que nosotros también con lo poco que pudimos tener en control electoral, también nos sentimos afectados por el tema de votos, ¿no? Pero digamos que esos 16,000 votos que están ahí de los cuencanos son nuestros 16,000 votos duros. Y cuando uno habla de duros, está hablando de que son gente que votó no por dádiva, sino porque creyó, exactamente, creyó en el proyecto, creyó en la forma de hacer política y que sigue creyendo y sigue insistiendo de que por ahí es el camino. Muy bien, eso hay que destacar, porque... A ver, usted no utilizó un solo centavo del Consejo Nacional Electoral, del fondo que se les daba a los diferentes candidatos, a las alcaldías, prefecturas y concejales y hasta gobiernos parroquiales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que la gente se sintonizó, aunque fueron 16,000 votos, pues la gente se sintonizó quizás con la transparencia de un plan de trabajo. Así es. Ahora, yo le enseño esta propuesta, ¿no? Es del alcalde electo. El día de ayer me corrigió, son 101 propuestas. 101 propuestas. Yo decía 100 nomás, porque, a ver, siendo generoso, no creo que las cumpla las 101 propuestas. ¿Esto es lo que ganó en la ciudad de Cuenca? Le pregunto a usted. Las 101 propuestas, esperaría que se haya ganado al menos las que estábamos puntuales, ¿no? Tengo entendido que tenía desde el 101 hasta la más importante, ¿no? Así en ese orden está, va desde arriba hacia abajo, como quien dice, ¿no? Entonces, hay cosas, sin duda alguna, de lo que yo he leído, hay cosas que son importantes y de acuerdo a eso va colocándolos. Mire, por ejemplo, buses eléctricos para las universidades y los hospitales. Y la última propuesta se basa al tema relacionado a una Cuenca ciudad segura, y aquí habla de la cárcel y todo esto que sea regional. Yo no sé si que es solamente un alcalde que se va a posesionar el 14 de mayo, que no puede estar por encima de las órdenes de un juez, y a mí me parece absurdo, y se lo dije, hasta ridículo, que un candidato a alcalde proponga esta situación. Entonces, mire, al fin y al cabo no son más de 53,000 votos que creyeron en esta rimbombante propuesta, a la rimbombante también campaña, a la publicidad que se daba. Vean, en fin de año se adelantó él y hizo un tremendo monigote con un tema de radar y hasta con jingle incluido ahí, y usted sabe, eso cuesta dinero. Por eso yo le decía a usted, ¿qué es lo que ganó actualmente en la ciudad de Cuenca? ¿Ganó esto o ganó la publicidad que fue derrochada en esta campaña electoral? Porque a ustedes tienen 16,000 votos
sólidos, durísimos, que creyeron en Verónica Abad y en la propuesta, de hecho, que no se enmarcaba en unas 50 propuestas como las que hay aquí son 101 propuestas. Entonces, Verónica Abad, ¿qué es lo que ganó usted? Estas rimbombantes propuestas, la publicidad que se dio por parte del alcalde electo, ¿o qué es lo que ganó? Verónica claramente gana el hecho de que nuestras 7 propuestas fueron claves y puntuales. En política... 7 propuestas. 7 más 1, así era nuestra propuesta. Ahora, ¿por qué? Porque todo está enlazado para nosotros y como habíamos hablado también en estos días con el alcalde electo, es que en realidad lo principal para Cuenca tiene que estar en el tema seguridad, economía, que es lo que más nos ayuda en este momento a poder zafar muchas de las cosas. Y sin duda alguna, segundita, nosotros tenemos que ver que parte de lo que vive Cuenca es la falta de oportunidad de empleo, la falta de oportunidad por nuestra excesiva migración que nosotros vamos teniendo en el camino. Entonces, en realidad yo diría 101 propuestas ante miles de problemas que tiene Cuenca. O sea, tenemos que actuar de la manera más breve y más rápida. Nosotros hemos sido públicos, de manera pública, mi querido Segundito, el hecho de proponer nuestra propuesta al alcalde actual electo, que pueda sentarse con nosotros y mirar que la propuesta que aquellos 16,000 cuencanos votaron por una propuesta puede tener salida a muchas cosas emergentes que tenemos ahora. Yo creía que es la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque uno no puede alejarse de esas 101 propuestas que nosotros tenemos que estar siempre mirando que se cumpla. Porque para eso votaron los cuencanos, ¿sí? Cuencanos que dijeron, vamos a cumplir estas 101 promesas. Pero usted ve que él en su propuesta empieza a mencionar a cada una de las parroquias en las necesidades de las parroquias rurales, necesidades de las parroquias que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, lo que tenemos que hacer es condensar y poder dar a la mayor brevedad posible las mejores respuestas, ¿sí? Las mejores respuestas hablo cuando uno ya está en territorio y sabe en realidad cuál es el problema, empezar a hacerlo. Pero tiene que empezar ya. Yo le decía en estos días, con su permiso al señor alcalde y la apertura que nos dio, es el hecho de que Cuenca ya no aguanta más gradualismo. Él necesita entrar haciendo las cosas principales y de manera rápida, ¿sí? Que se puede hacer, que se ha venido trabajando. El sistema económico, el sistema déficit de la construcción, la vialidad, que por cierto es de felicitarle también, el hecho de que, fíjese, el señor presidente a los días que dio su discurso, pues por lo menos alcanzó a declarar en crisis la zona vial de la SOI. Pero eso ¿sí? ya lo han declarado desde el año 2002. Ahora con el terremoto, y por eso hay cierta cantidad de dinero que viene para Cuenca las arreglos fiscales. ¿Eso? Bueno, aquí hubo un clamor bastante fuerte de la cruzada por la vialidad, que fueron los que le pusieron los puntos sobre las is. 30 días, si no, la provincia de la Suay y Cuenca se levantaba. El presidente respondió hace 2 días, ¿no? Sí, a esa respuesta del ciudadano, más no de un alcalde electo, que es totalmente diferente. Ahora, que Zamora se quiera llevar los logros de un colectivo ciudadano en donde participaron más de 200 almas ahí, entonces es totalmente diferente. Querer decir, wow, tenemos respuesta porque yo pedí eso, no me queda la menor duda que se trata de una persona que se quiere llevar méritos que no le corresponden, porque aquí la ciudad y la provincia habló para aquello, ¿no? Claro. Y después, claro, vale la pena también decir, habla el alcalde electo Zamora, pero se quiere llevar el triunfo, todo eso. ¿No le parece a usted que sea narcisista? Pero no más que eso, Segundito, mire, ya es la autoridad de Cuenca. Yo sé que Mayo se posiciona. En Mayo todavía. Yo sé que Mayo se posiciona. Sin embargo, nosotros tenemos que verle de otra forma.
porque si nosotros no apoyamos y procuremos alejarnos, estamos haciendo Pero mal. en conjunto, ojo, ¿usted se leyó el Twitter de Zamora? Mire lo que dice el Twitter que emite el doctor Cristian Zamora, alcalde electo, trata de desconocer justamente la posición que han tenido diferentes sectores de la ciudadanía con respecto a este tema. Mire lo que se dice en este Twitter que me permití ponerlo en las redes sociales. Se da un paso importante. Se da un paso importante pedido desde toda la colectividad cuencana Azuaya al declarar la emergencia vial. Ahora toca acordar los montos. Esto fue el otro, ya cuando rectificó. Pero cuando no rectifica, dice esto: el gobierno nacional se hace eco de la petición de declarar emergencia vial para la provincia de Azuay con anuncio. El día miércoles pasado solicitamos esta declaratoria a la presidencia. El día miércoles pasado fue cuando vino el presidente de la República. Reunión, así es. Yo escuché directamente. Pero mire, él habla por sí mismo y trata de desconocer al ciudadano. Cuando se desconoce al ciudadano, que fue el clamor del ciudadano, que después lo metieron igualmente a él, pero de que después él quiere estar por encima de los ciudadanos, eso se ve ridículo, se ve mal desconocer el pedido ciudadano. Claro, ahora segundito, lo que hay que también mirar es que él quiere trabajar. A mí me sorprende el hecho de que, como le dije también a él, haya la iniciativa de empezar en realidad a unir a toda nuestra región. Pero cuando habla él por sí solo, o sea, cuando no, dice, se hace eco del pedido que hicimos. Cuando organiza, porque tengo que él organizó reunión con el resto de alcaldes de Zamora, de la parte de la región sur. Si hay algo que yo al menos hablé muchísimo en el tema, y de hecho siempre nos conversamos con el doctor Javier Muñoz Chávez, el hecho de que Cuenca tiene una emergencia de volver a ser el polo de desarrollo de nuestros sectores. Eso lo tiene plasmado justamente en un documento Fernando Cordero, que lo he podido revisar, el tema de la descentralización. Me parece muy buenos planteamientos que hoy en día lo está cogiendo el doctor Zamora, que eso hay que decirle así también, porque él no tiene idea, pero sí tiene idea pero Fernando tiene Cordero. La voluntad de poder hacerlo, a eso me refiero, y eso también hay que apoyar, porque es bueno, porque si nosotros, la región más olvidada que está en el sur, más caótica, la peor en crisis, peor en vialidad, que ya lo hemos demostrado. Entonces, el unirnos para poder arreglar, o sea, oiga, créame, segundito, que de pronto ahí vamos más bien menguando ese ego que tienen los políticos, porque voy a hablar en general, los egos que tienen los políticos y de querer, en realidad, como usted dice, estar sobre los ciudadanos. Y eso es lo peor que podemos hacer y lo que nos ha pasado, porque a la final terminan siendo los gobiernos totalitarios, autoritarios, que únicamente lo que quieren es hacer lo que ellos quieren sobre el mandante real, sobre las personas que le mandan. Pero si usted mire nomás las declaraciones del señor Virgilio Saquicela el día de ayer en la asamblea, oiga, es una cosa, yo no sé si a mí me da ganas de ahogarlos a ratos, porque muy claramente dice: no insulten a la asamblea, aquí están los legisladores y están ustedes ofendiendo al primer poder del Estado. ¿Qué no ha leído la Constitución ese señor? ¿Que no sabe que tenemos un Estado de Derecho? ¿Que no sabe que ellos no son los primeros? Los primeros, no hay primero ni segundo, tenemos tres clarísimos, y que tiene que ser el legislativo, el judicial y el judicial. Eso de acuerdo a Montesquieu, a la ley. Pero de ahí recuerde usted que le mandaron 2 poderes más, ¿no? 5 poderes en Así época es. del que sabemos. Sin embargo, por lo menos esperamos nuestro Estado de Derecho. Así es, pero mire, el tema de las mancomunidades no es de que se inventa el señor Zamora, el alcalde electo. Lo establece el artículo 243, por cierto, doctor Zamora, eso lo establece. O sea, que lo deba hacer, lo está, no hay nada nuevo que vaya a hacer, pues, porque ya lo dice la misma Constitución, que 2 o más regiones, provincias, pueden hacer mancomunidades, y es eso lo que se ha apuntado para una descentralización y justamente una regionalización, podríamos hablar. ¿Qué es lo correcto, le diría, para palabras sanas, ¿no? Palabras sanas. En realidad no tendría que ser la descentralización, tendría que ser el federalismo.
Los tres federalismos si queremos en realidad hacer bien las cosas. Eso le costó muchos cuestionamientos a Jaime Nemot, conociéndole como lo dijo el federalismo bien hecho, ¿no? El federalismo ciudadano, no el federalismo que pretenden hacer. Es bastante complicado en esa materia. Ahora, le pregunto a usted, Verónica Abad, son 101 propuestas. ¿Por qué usted no propuso a más de las 7 más 1? ¿Por qué no puso unas 102 propuestas? Y hubiese ganado la alcaldía. No creo que en realidad, si vamos a la lista, tenemos un sinfín de cosas de propuestas. ¿Por qué no lo hizo para ganar la alcaldía o solamente quería participar usted? Teníamos que ganar, por supuesto, para poder llegar a la solución. Pero si ya vio a Zamora que tenía 101, ¿por qué usted no propuso 102 o 103 o 104 y le ganaba la alcaldía a Zamora? ¿O porque no tenía? Yo creería, exactamente. No había el dinero que nosotros requeríamos, obviamente, para estar insistiendo. Nosotros usamos mucho el tema neuropolítica, que es un poco más centrado hacia la forma de recepción del cerebro de las personas. Muy interesante. Entonces Zamora sí tenía el dinero para promocionarse así, por eso ganó, más por publicidad que por propuestas, usted me dice. Claro, podría ser. No estoy en las líneas de ellos, pero al ver cómo hacían su propaganda, no lo puedo poner al señor Zamora, tengo que ponerle en realidad no, todos. Pero el que ganó fue Zamora, no fueron todos, entonces por eso me particularizo directamente eso. Me atrevería a decir que más que el señor Zamora, sí hubo, por ejemplo, un gasto increíble con el señor Castro, Adrián Castro, ¿cierto? Me atrevería también a decirlo que de esa misma forma pero él no hizo el señor monigote, Carrasco, ni jingle, ni nada de eso. Así como lo hizo Zamora, yo lo vi ahí en la bajada en la bajada del Vado, ¿no? Claro. Que ahí estaba. Pero pagar candidatos para que participen, o sea, ya vamos desde ahí se pagó candidatos. Hablamos de que el señor Castro empezó campaña política 8 meses antes. ¿A dónde? Aquí en Cuenca. ¿A través de qué? Nosotros lo hemos visto como funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito, pero es que no era candidato, era funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, aquí se podría decir, aplicando la misma tesis, Zamora empezó en el año 2014 la mano con Marcelo Cabrera, porque ya apuntaba entonces a la alcaldía. Zamora empezó la campaña en el año 2014. Señor Zamora, no le he seguido la pista, pero al señor a ver, yo Castro, le pregunto. Sí. No le sé porque no lo he averiguado, pero yo sí le he visto al señor Castro que 6 meses antes él ya estaba en propaganda. Yo le he visto como también. Siendo concejal, el señor Zamora ya se movía para ser candidato. Ellos estaban dentro del poder, sin duda alguna. Eso, el señor Palacios exactamente igual y peor y sinvergüenzamente, porque eso no ha habido otra palabra más que decirle de manera cínica, usando obviamente el aparataje estatal que tiene para poder hacer campaña política, usando carros públicos, o sea, mejor dicho, ese es el que se lleva la corona, diría yo. Bueno, hay muchos de los candidatos que apuntan a las reelecciones y han hecho el mismo común denominador. Le preguntaba a usted, ¿por qué no propuso las 105 propuestas y le ganaba a Zamora? No, es muy enredado. Yo soy más objetiva, segundito. Ustedes saben ¿Zamora que no es más objetivo objetiva. entonces? En sentido práctico de poder hacer pragmático cosas, entonces? No sé si no será pragmático. ¿No es objetivo? Yo sí. Usted dice que es objetiva, por eso dice 7 propuestas. Pero Zamora va con 101, entonces Zamora no es objetivo y Verónica Abad sí es objetiva. No sabría. Ahora, objetivo él depende. Yo asumo por la forma en la que está, si se fijó colocado los números, en qué forma, está claramente establecido de que va de prioridad, ¿no es cierto?, hasta las que no son tan prioridad. Eso yo rescato y pienso que tendría que hacerlo así, porque necesitamos urgencia de cosas en el Azua y en Cuenca. Necesitaba más la ciudad de Cuenca, no solamente 7 propuestas más una. ¿Por eso perdió Verónica Abad? No, Verónica Abad perdió por el hecho de los recursos económicos,
porque me encontraba peleando no solamente con ellos, sino también con la parte comunicadora, también con una presidencia nacional del movimiento, también me encontraba en muchas discusiones que uno se encuentra en el camino de la gente que dice apoyar y después no apoya. Pero el factor fundamental fue el tema de los recursos. Los recursos, o sea, si usted hubiese tenido los recursos que tuvo quizás Zamora, ¿usted ganaba la alcaldía? Sin duda alguna, porque usted sabe que nosotros necesitamos como candidatos ser visuales, ¿sí? Visuales, y a pesar de que hoy en día a través de las redes sociales, a través de cosas más prácticas se puede llegar a lugares donde uno físicamente no puede llegar por cuestión logística. Entonces, hay personas que recién se están enterando que había una candidata mujer. Claro, sí, es bastante complicado. ¿Cuánto gastó usted en la campaña electoral? Muy bajo, nosotros llegamos ni a $10,000 la campaña política. Wow, y eso no alcanza para mayor cosa, ¿no? Los colaboradores un pautaje también. En Facebook, un pautaje, no, en realidad nosotros fuimos voluntarios. Claro, ¿sí? Sin duda pagamos voluntarios, el hecho de es que más bien nosotros necesitamos pautar Facebook, cosas que se hacen, ¿no? Para poder llegar por redes sociales, que es la otra parte que no puede faltar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ve que necesita la ciudad de Cuenca? ¿Por dónde debe de empezar la ciudad de Cuenca, el nuevo alcalde, desde el mes de mayo, que se posesione? Automáticamente tendría que hacerlo primero con la parte económica, ¿sí? Permitir que por ejemplo, temas como construcción, temas como uso de suelo para poder crear en realidad y reconstruir la vialidad, que es algo muy importante. Yo siempre digo, usted arréglele una calle a una parroquia rural que tanto hemos visto, tan olvidadas que están, usted ya le arregla el 50% de problemas a esa persona. Terminar con la cuestión de transporte, antes que se nos vayan a querer parar también, así como en Guayaquil, claro, los transportistas. El tema de los radares también. Y obviamente su ofrecimiento de los radares, que veo que está también ya trabajando, ¿no? O sea, mirando, ya siguiendo los pasos en este rato a la cuestión técnica. Pero hay cosas que en cambio nosotros le hemos propuesto puntualmente de poder hacerlo, ¿sí? Si obviamente él lo decide así. Está nuestro plan con el tema del aeropuerto internacional de carga, junto con EDEC, porque nosotros trabajamos 4 años antes buscando los fondos de inversión, buscando ya los inversores que van a poner el estudio definitivo de $1 millón para Cuenca. Es decir, nosotros todo eso tenemos para dárselo. ¿Qué le dijo Zamora con el tema del aeropuerto? El aeropuerto estaba muy interesado, porque en realidad hay mucha tergiversación en Cuenca sobre el tema aeropuerto. Porque unos dicen que no, otros dicen que sí. La rectora de la Universidad de Cuenca dijo que hay que ponerle en Taura, por ejemplo, no en Asamblea Ciudadana, en la cruzada por la vialidad. Claro. Entonces, Zamora estaba muy interesado en el tema del aeropuerto para la provincia, para la ciudad de Cuenca. Así es, interesado. Pero ¿Para qué razón? Porque si usted se pone a leer en el plan, él habla mucho sobre los temas de la ruralidad. Nosotros, ¿por qué hace 4 años atrás vimos ya la urgencia del Aeropuerto Internacional de Carga de Cuenca? Porque era la forma de poder movilizar a toda la parte artesanal, agrícola de nuestra provincia y extendida sin dudamente a la parte de nuestra región, que es importantísima. Nosotros alrededor en Cuenca movemos como 700,000 personas en cuestión aeropuerto. Dicen los estudiosos que tendría que llegar alrededor de 1 millón para que funcione y sea rentable y sustentable el aeropuerto. En los estudios que nosotros encontramos en Acorpac desde el 2012, el estudio de prefactibilidad dice que es posible el aeropuerto de Cuenca en el lugar de Tarqui. Lo dice textualmente y está firmado por el aeronáutico español que lo hizo el estudio. Entonces nuestra investigación siempre fue, ¿por qué dicen que nosotros tendremos que esperar 50 años? Porque eso es lo que dijo el señor Palacios, para nosotros tener nuestro aeropuerto.
No es un capricho tener el aeropuerto. No, es una necesidad. De hecho, es una necesidad increíble a tal punto que nosotros podríamos estar exportando nuestro propio sombrero de paja toquilla en Yacao, que dice aquí, en el capulí, que dice acá, que usted cada vez, si usted va al mercado, yo soy una persona que va al mercado cada semana, y veo que la calidad del capulí cada vez es mejor, es más linda, hay más abundancia. Necesitamos nuestros brotes de alfalfa que son tan preciados en el mercado europeo, en el mercado estadounidense. Sino también los derivados que pueden salir, correcto. ¿no? Ya, pero correcto. Ese es un trabajo que debe realizarlo la prefectura también de la también, provincia de correcto, por el tema también. productivo, de acuerdo a las competencias. Tiene que ser algo tripartito porque no se puede hacer de otra forma. Sin embargo, ¿por qué está? Y hemos insistido nosotros con el actual alcalde electo, porque hay algo bastante curioso. El aeropuerto se sustenta con el mismo dinero de los cuencanos. No necesitamos dinero del gobierno. Lo hacemos nosotros, porque nosotros ya tenemos la inversión, tenemos el dinero para Habrá que construir. pedir nuevamente a través de convenio de concurrencia que efectivamente se descentralice este tema, ¿no? Y tener la autonomía por lo menos de este aeropuerto. La palabra lo tiene el alcalde. La palabra lo tiene el alcalde, la palabra del uso del suelo lo tiene el alcalde, el gobierno central tiene que ayudarnos dando firmas por convenios internacionales que no podemos pasar, normativas internacionales. Y de acuerdo a esto, 273 de la Constitución dice que las competencias vienen con CUICI encima de esto, o sea, todo lo está ahí. Simplemente, si es inteligente, el alcalde electo deberá de aplicar a rajatabla acá. Pero me llama la atención porque usted dice que el alcalde electo Zamora sí le ha prestado oídos del tema del aeropuerto. Él nos dijo que nunca había prestado porque él se imaginaba obviamente de que era una inversión muy alta estatal, ¿sí? Lo veía como un monstruo, como muchos cuencanos lo han visto, porque nos han metido en la cabeza información falsa, segundito, y también le dije a él, hay cuencanos que no les interesa que tengamos nuestro aeropuerto. Wow, pero eso también tenemos que tener claro y en su momento se dará. Me llama la atención que haya prestado atención a aquello, a su propuesta, cuando de concejal, cuando llegó en el año 2014 de la mano con Marcelo Cabrera, no prestó atención a 3 escaleras eléctricas. Usted ve el aeropuerto ahí y sí sabe que hay las 3 escaleras eléctricas están embodegadas en la parte de atrás. Y en Quito las mangas. Cuando llega Marcelo Cabrera, llega de la mano con Cristian Zamora. Y encima de esto forma parte después de la comisión de fiscalización, de esos 8 concejales fiscalizadores que fiscalizan a la carta, y este tema y sí no les conviene fiscalizar. Recordemos que en la comisión de fiscalización estaba el fiscalizador concejal Alfredo Aguilar también, y no fiscalizó el tema de estas gradas eléctricas. Entonces, ¿cómo puede tener interés en un aeropuerto cuando no le interesó siquiera que el aeropuerto Mariscal Amar tenga 3 gradas eléctricas? Y mire, y de Yapa hasta se paga. Aquí yo tengo los contratos con documento en mano. Mire lo que tiene. Un monto entregado al anticipo, 97.375. Monto de entrega y recepción de las escaleras, 38.950. Está el 70%, ¿no? Firma justamente este contrato, firma con la empresa Coeco S.A., y entonces ahí hay que preguntar, o sea, ¿cómo es que le llama la atención al alcalde electo cuando no le llamó la atención siquiera de molestarse en fiscalizar el tema de las gradas eléctricas? ¿No le parece raro a usted, Ahora, Verónica? Más que raro, yo creería un desconocimiento, y como le digo, yo rescato el momento que yo hablé con el tema de esto, porque maduramos políticamente, pero a veces maduramos políticamente es por la falta a veces de visión que nosotros podemos tener. Por eso es que mi principal pregunta es ¿hacia dónde quieres llevar a Cuenca? Es la primera pregunta. Con el aeropuerto la llevaría hasta allá, pero vemos únicamente que unas simples graditas no lo pudo hacer. Por aún un aeropuerto que necesita, ahí sí, yo le digo ahí sí al alcalde, necesita tener los pantalones bien amarrados, que bien dice él que los tiene. Y un equipo muy preparado para el tema. No de adulones. Exacto. No. Claro, y sobre todo, a ver, un aeropuerto tiene que ser muy objetivo, está claro, el trabajo está hecho. Nosotros hemos adelantado un trabajo, ¿sí? Y está como para no perderse, o sea, es hacer.
punto. Y lo más rápido posible es mejor, porque no hay como mentir a la ciudadanía. El aeropuerto, todo el internacional está listo para en 5 años empezarse a hacer. ¿Por qué razón? Porque ya hay un trámite que se tiene que desarrollar tanto internacional, nacional y obviamente uso de suelo y todo eso. Estos 4 años se tiene que, parte del contrato, mientras se hacen los estudios definitivos para los cuales está financiado con $1 millón por la parte de empresas del Reino Unido, que ya tienen dado a Cuenca eso para el estudio definitivo. Mientras pasa eso, el actual, por eso también me parece muy importante su información. El aeropuerto actual tiene que tener una transición de carácter internacional, es decir, que aquí mismo se necesita tener las mangas, se necesita tener las gradas eléctricas, se necesita darle el carácter internacional a Cuenca, incluido una oficina de migración, aquí mismo. Bueno, y eso se tiene que gestionar. Me parece muy interesante. ¿Usted apoyaría, si le dice Zamora, venga acá, Verónica Abad? Me parece que es bueno que gente que ha estado en la lid electoral pueda apoyar una administración. ¿Apoyaría a la administración siendo funcionaria? Sin duda alguna, lo he hecho con, no solamente ahora, me trae recuerdo usted a Rolandito Hurtado, nuestro querido amigo, que pues, en paz descanse. Él fue testigo de cuando yo también empecé a darle formas de apoyo, gobernabilidad al señor Palacios, pero ya vemos que en su torpeza nunca quiso hacer las cosas. Esto no viene de ahora. Yo tengo un proyecto armado de muchos años y de mucha investigación. Usted 16,000 personas que la apoyaron a Verónica Abad. ¿Cómo va a ser para que los políticos no nos sigan viendo la cara? Y digo así porque llegan políticos con una serie de propuestas y al final no terminan cumpliéndole al mandante y terminan viéndoles la cara. Después dicen, no, eso, revisen el plan de trabajo y todo eso. Claro. ¿Usted cómo lo responde a esas 16,000 almas que confiaron en usted, Verónica Abad? Por ejemplo, ellas también han de esperar que estas 101 propuestas del doctor Zamora se cumplan. Usted desde afuera puede estar también pendiente de todo lo que ofreció para que se cumpla. Hay que estar, por eso no se puede alejar. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra política, Segundito? Es que en realidad las personas que queremos servir y que estamos hechas y nos hemos preparado para ello, tenemos que estar en el juego. No podemos separarnos. O sea, no podemos decir o resentidos, porque a veces me parece que estuviera así el alcalde Palacios, resentido porque no votaron por él. No, pues. Esa es la democracia, ¿no? O sea, es la democracia, punto. Y eso hay que respetar, eso está en nuestra ley y ya está, ¿para qué te haces problema? O sea, ya votaron por él, ahora apoyemos. Aunque si respetaran la democracia, los votos nulos y los votos blancos le ganan por supuesto, porque están por encima. Nos ganan a todos. Imagínese el tema de los votos nulos claro, y los votos nos ganan blancos. A todos. Aquí tengo, mire, votos nulos 41,678. Claro. Y votos blancos, solo esos dos votitos, 15,578. Son 57,000 personas que fueron y que no votaron por nadie. Ahora, si le sumamos el tema del ausentismo, 94,689. Si sumamos todo esto de aquí, imagínense, la paliza que les da, o sea, la gente no se siente representada por el alcalde actual. No se siente representada, no solamente por el actual alcalde, no por los políticos. Y eso es gravísimo, Segundito. Personas que hoy en día, sí, hay 3 hijas malcriadas, yo las llamo, ¿sí? Una, los que son antipartidos políticos. 2, aquellos que son amantes del Ministerio Anticorrupción. Y 3, aquellos que son totalmente, dice que, apolíticos. Cada vez eso se va haciendo más grande, esa cantidad de personas. Pero estamos mal. Y es justamente porque estamos en esa manera de querer hacer adversa a la política, quitando de lado el camino político, estamos mal, porque lo que estamos camino es yendo a la violencia, y es lo que está pasando con el país. ¿Sabe por qué? Porque ya nos hemos cansado de que nos ofrezcan circunvalaciones, de que nos ofrezcan 5,000 viviendas. Recuerde usted, o sea, los políticos han llegado con una serie de mentiras. Yo no justifico. Y son sinvergüenzas y descarados. Con la razón posible, pero entonces métase pues al juego. A eso vamos.
Métase al juego. Pero si no hay plata, imagínese lo que le pasó a usted. Usted tiene menos plata que Zamora y Zamora gana porque tiene Cuiqui. Y Verónica Abad no tiene plata y yo descarto la posición que usted tiene. Y la valentía, de hecho, que usted tiene, porque ha venido arrastrando una serie de problemas que no hemos conocido el ciudadano. No recibió un centavo el Consejo Nacional Electoral. Yo pensaba que cuando usted hizo eso, los demás candidatos, viendo cómo está la situación económica del país, digan también muy bien, hagamos una carta compromiso y Azuay no va a recibir un solo centavo, que esos recursos puedan ser destinados a otra cosa. Exactamente. Pero no le siguieron el ejemplo. Siguieron con esta misma malo ejemplo. Pero ¿y usted cree que nosotros podemos cambiar si damos ejemplo? Yo creo más en eso, sin duda alguna. 16,000 votos. Yo empecé sola hace varios años, después tengo un grupo, después abrí una escuela política. Hoy son 16,000 votos. Y así se tiene que ir haciendo, se tiene que ir construyendo, porque es imposible dejar en manos de que el que ya ganó, ya, vea qué hace ahí. Y la gente se siente justamente, Verónica, harta, porque los políticos cuando llegan al poder únicamente esperan que sean los adulones, que sean esa gavilla de adulones, que sean esas personas que solamente terminen aplaudiéndole a la autoridad electa o a quien va a asumir el cargo en el mes de mayo, y si que usted no es de esa línea, pues lo ponen en la congeladora, es mal visto. Correcto. ¿No? Entonces, por eso la gente reaccionó así con el voto nulo, no voto blanco, y los que no les interesó absolutamente nada, porque no quisieron ir a las urnas, otros porque hay una diáspora de migrantes, y vea, yo no le veo, por ejemplo, en la política, que sí le da la ley de humanidad, competencias al gobierno provincial, que el prefecto actual es el revolucionario Juan Cristóbal Lloret, y el alcalde electo ahora tenga una política clara en materia de movilidad humana. No tiene una política. Yo lo revisé a los dos planes de trabajo y me da lástima ver esos planes, porque efectivamente no hay. Claro, pero la única parte, tanto con el señor Lloret como con el señor Zamora, si nosotros tenemos ya marcado a la SOAI un alto índice de migración, que no sabemos qué es ahora, eso viene para siempre, ¿no? Desde siempre está ahí, nunca se ha ido. Sin embargo, cada vez se caotiza más por el tema de la falta de oportunidad de empleo y trabajo, y sobre todo nuestras jóvenes, familias y jóvenes que constantemente buscan su mejoría, ¿no? No tienen ni cómo estudiar, no tienen cómo ingresar a la universidad, no tienen cómo trabajar, no tienen cómo sostenerse. ¿Qué es lo que hacen? Irse, es sencillo. Ahora, la propuesta nuestra muy clara para ellos es impulsar ya, desde este instante, apertura de los mercados, apertura de todo aquello que impida que los emprendimientos, los emprendedores sigan ahogándose con tanta normativa, con tanta tasa, con tanto impuesto. Son esas cosas que tienen que reverse ya económicamente para dar oportunidad a aquellos emprendedores jóvenes, sobre todo jóvenes que están queriendo salir adelante para este tema, ¿no? Aquí está, los datos justamente de embajada, 16,000 ecuatorianos detenidos en la frontera en el año 2022. ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos autónomos descentralizados teniendo la corresponsabilidad de hacerlo? Nada. ¿Y qué es lo que han hecho aquellas autoridades hoy en día que no tienen una política clara? Porque no me vayan a decir que es como la del MIES, ¿no? Que dicen que las personas salen por miles de siendo pobres porque les quitan el bono, porque hay que decirlo así, les quitan el bono y piensan ya tiene una denuncia, ¿no? Y les quitan el bono y piensan que aquellos que les quitan el bono son los nuevos ricos del país. Entonces, ese es cuando es una política sin direcciones, cuando no hay una política seria, cuando hay una politiquería enfocada así en un populismo barato, en donde tratan de dar bonos y piensan que les dan un año y después el otro año ya deben de ser ricos, los de la clase media. Entonces, eso es el asunto, Verónica. Y la mala política, siempre yo he sido muy clara, la mala política creada porque no se conoce ni el tema económico, ni se conoce cómo se maneja financieramente y cómo a través de la economía las personas liberando la economía pueden salir adelante. ¿Acaso no es mejor o mayor digno un empleo para una persona que un bono? Así es. Por supuesto. Entonces el gobierno ecuatoriano debe estar preocupado cómo nosotros hacemos para que los ecuatorianos, porque el gobierno no hace trabajo, los que hacen trabajo son los ciudadanos.
los que cada día se levantan a querer entender cómo vamos a sobrevivir hoy, a ponerme el negocio, a hacerme conocer más, entender más del emprendimiento, etcétera. La gente está todo el tiempo aprendiendo y de ellos es la economía. ¿Pero qué tiene que hacer el gobierno, segundito? Únicamente permitir, ¿sí? Y dejar de bombardearnos con ese SRI. Estamos pagando impuestos a la renta altísimo, gente que tiene apenas sus pequeños negocios. ¿Eso cómo no va a ser pues un atorar al sistema económico de mujeres que son cabezas de hogar, tanto que hablan de las mujeres que tienen un Ministerio de la Mujer? Ya vamos a ver cuántos millones han designado el Ministerio de la Mujer en estos días, ¿cierto? Cuando tanto dinero que está ahí únicamente a serviles de ciertos grupos minoritarios, no dan a los vulnerables que contempla la ley, como son las personas que usted acaba de hablar, personas que reciben el bono, personas que están desamparadas siendo adultos mayores, personas con discapacidad que también tenemos que ver. Entonces, es decir, aquí se maneja de acuerdo a los lobistas, mi querido Segundito. ¿Quién le hace lobby al señor presidente? Es el que lleva el dinero. Muy bien. ¿Sí? Bueno, Edgar Ullaguari nos escribe desde el Cantón Oña. Gracias por vernos allá en Oña. Vamos a estar visitando y vamos a tener que entrevistar al alcalde del Cantón Oña. Nos pide el número de la cifra de inmigrantes detenidos en la frontera. Solo el año 2022 estamos hablando de 16,000. Esta cifra está más arriba. Ya cuando tenemos, hay que cerrar el primer trimestre de este año 2023 y esta cifra está disparada, pero en el año 2022, solo en el año 2022 es de 16,000 personas detenidas. Uno de los años más elevados de ecuatorianos detenidos ahí en la frontera de México, Estados Unidos. Eso es, les mandan saludos también desde Oña. Verónica. Encantadísima, Oña, pues sí, yo creería que tenemos que seguir adelante. El apoyo de los nuevos alcaldes tiene que ser, es lo sensato, es lo democrático, ¿cierto? Y también es el contrapeso que nosotros necesitamos como ciudadanos. ¿Para qué? Para que a la final no se llegue a hacer lo que les da la gana como siempre suelen hacer. Entonces hay que estar metidos en la jugada, hay que ser valientes, inteligentes, y lo bueno hay que apoyar. Sí, y sin duda alguna yo creería que esa unidad, sobre todo de ecuatorianos que aman nuestra patria y que ya dejemos que nos dejen de saquear tanto, creería yo que estamos haciendo lo correcto. Muy bien. Gracias, Verónica Abad. No se perderá. Y no, segundito. Debe de seguir generando el tema de la política, la opinión. La política no solamente se la muestra en elecciones, sino directamente en el quehacer diario. Todas las actividades del ser humano son actividades políticas. Que no sean actividades políticas partidistas es otra cosa muy diferente, pero que sí apliquemos desde los diferentes espacios la política de servicio, pues es otra cosa, una política como ciencia, en servicio de los más desprotegidos. Hay que buscarlos como siempre, y fíjese usted, yo acabo de venir del mercado y me encontré ya que tenemos una cubeta de huevos que está al 75% más de ingresos. Estoy averiguando qué es lo que está pasando. ¿Saben cuánto está la cubeta de huevos? Los que quienes hacemos el mercado, ¿saben cuánto está la cubeta de huevos? Está en 4.25, en 4.50. ¿Y saben cuánto se compraba la cubeta de huevos? $3.50 el huevo grueso, que se le dice. ¿Y sabe por qué es este problema? Porque nuestros campesinos nuestra gente que se dedica a esta actividad agrícola, pues en Riobamba están sufriendo las duras y las maduras, y no hay una política verdaderamente para ese sector. Exactamente, la atención a que aquellas personas que están invirtiendo para sus pollos, el maíz, los fertilizantes, lo que se necesita, ¿sí?, para poder hacer. Entonces, prefieren no hacer eso y permitir que en todo caso venga el riesgo de enfermedades, porque ya no hay cómo sustentar fertilizantes, no hay cómo sustentar todo lo que ingresa internacionalmente porque tienen impuesto. Señor presidente, por Dios, abra el comercio hacia el mundo. Deje que por Dios
entre las cosas sin impuestos para aquellos agrícolas que necesitan lo más urgente. Muy bien. Gracias a Verónica Abad por estar en este medio de comunicación, analizando algunos temas que son de interés para la ciudad de Cuenca y lo tocó al tema nacional. Gracias por estar aquí, siempre abiertos en este espacio. Cuencanos, gracias, Segundito, siempre por su generosa invitación. Que tengan un maravilloso día. Perfecto. Gracias.